través del chat. Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante y que ahora en estos días lo vamos a mencionar mucho más aún, que es el Esquema Nacional de Inmunizaciones. Está basado en la norma técnica 196 del año 2022. Vamos a iniciar el tema en lo que se refiere a las vacunas. Primero, que tenemos que saber cómo se clasifican. Esta clasificación viene de dos tipos: inactivadas o muertas y también las vivas atenuadas. Estas dos tipos de vacunas son unas virales, otras son bacterianas. Entonces están subdivididas, como ustedes pueden ver, las enteras, que son las vivas atenuadas, están entre virales y bacterianas. Todas las virales son susceptibles a la luz y por ende al calor, a diferencia de las otras vacunas. Las otras vacunas son susceptibles al frío. Entonces, ahí ustedes van a diferenciar. También en lo que se refiere a cuando nosotros vamos a colocar, en qué vía vamos a colocar cada una de estas vacunas, también tenemos que recordar que estas vacunas van a ser aplicadas por vía intradérmica, otras van a ser por vía subcutánea y otras por vía intramuscular. Siempre va a haber relación entre las virales o las víricas con las vacunas subcutáneas, por esta vía. Y la otra vía intramuscular va a ser las inactivadas o muertas. Las bacterianas, que son la única intradérmica, es la vacuna de la BCG. Dentro de las vías atenuadas tenemos, por ejemplo, la sarampión, las paperas, las rubiolas, y también tenemos dentro de las bacterianas el bacilo de Koch. Una de las ventajas que tiene estas vacunas, que son de genes, ¿no? Por lo mismo se neutralizan en una forma más rápida, y con las desventajas que tiene es por lo mismo que son víricas, existe la probabilidad de que su virulencia puede actuar en cualquier momento. Es por eso que en algunas situaciones, como por ejemplo el antipolio, se ha logrado retirar dentro del esquema, a excepción cuando el niño tiene 4 años, que nuevamente se coloca el antipolio, ¿no? Por vía oral. En cuanto a las vacunas inactivadas, tenemos las vacunas fraccionadas, dentro de las fraccionadas tenemos la influenza, la antipolio, que es pero la inyectable, la rabia, y las desventajas de esto es que su duración es de poco tiempo, por eso algunas se prolongan a tener un refuerzo dentro de los 10 años, u otros cada año se va a reforzar. También dentro de las inactivadas o muertas están las subunidades, las recombinantes y las conjugadas. En cuanto a las subunidades, tenemos que se utiliza mucho parte del patógeno para incluirles una proteína específica, y esta proteína es la que va a disminuir su virulencia. Como por ejemplo, una de estas vacunas de la toferina celular y el cólera, ¿no? También tenemos las vacunas recombinantes, que que se extrae de un uso genético para poder transformarse, se combina con otros componentes para que también esta vacuna logre tener una acción sin su parte contaminante logre dañar a la persona, ¿no? Y tenemos también las vacunas conjugadas o las vacunas toxoides. Les comunico esto, ¿por qué razón? Porque al ustedes saber que existen este tipo de vacunas, ustedes van a saber diferenciarlas, y también el trato va a ser diferente con cada una de estas vacunas. Cuando nosotros vamos a aplicar una vacuna, tenemos que tener en cuenta algunos antecedentes de la persona que está frente a nosotros, independientemente de la edad que tenga, y los antecedentes familiares. Se toma en cuenta el número de aplicaciones, si es su primera vez que se va a vacunar, aún si es que es la segunda vez también,
y si es alérgico a algunos medicamentos, si hay tratamientos actuales que está aplicándose el paciente o le han indicado, tratamientos médicos u otros, antecedentes de la presentación de efectos adversos, por ejemplo, anteriores que haya tenido alguna de las vacunas, y el horario de la última lactancia, ¿no? Dentro de estas vacunas, nosotros, la primera que consideramos son dos, cuando el niño es recién nacido. En recién nacido estamos hablando dentro de los 28 días. La vacuna de la BCG, que es la vacuna de bacilo de Calmed y Guerín, este tipo de vacuna tiene un Mycobacterium bovis, que es la vacuna bacteria viva atenuada, ¿no? Del bacilo de Koch. Esta es reconstituida por unos componentes como el cloruro de sodio, el 9 por 1000, y además, a la hora de aplicarlo, nosotros lo que vamos a colocar a este paciente solamente de dosis es 0.1 mililitro. En otros laboratorios, que eso se ve más en hospitales, también existe algunos que es de 0.05 mililitros. Y las consideraciones que se debe tomar para poder nosotros aplicar esta vacuna en el recién nacido es el peso. Que este peso llegue a ser mayor al 1,5 kilos. Ya no es como antes que se decía 2 kilos o 2,5 kilos. Ahora es suficiente con que el paciente tenga su peso sea adecuado a 1,5 kilos. En prematuros, una vez recuperado el paciente y con este peso indicado, recién se puede aplicar dentro de las 24 horas. Pero si no recibió, tiene opción hasta un día antes de que cumpla un año para vacunarse. También, si el niño no se logró vacunar de 1 a 5 años, ya va a que tener en cuenta algunos criterios, como la previa evaluación del descarte de tuberculosis. Y ahí se debe tomar en cuenta el examen físico, sobre todo el examen clínico del paciente, antecedentes familiares, si hay antecedentes epidemiológicos para poder descartar tuberculosis, si es contacto, por ejemplo, de tuberculosis, hay que hacerle la prueba de PPD para saber si es positivo, y en otros casos hay que hacerle su evaluación a través de los rayos X. Entonces, todas esas consideraciones recién el médico considera si es que se aplica o no la vacuna, porque si hay antecedentes de tuberculosis, obviamente no se va a poder aplicar. Posteriormente, el lugar de la aplicación en este tipo de pacientes es en el músculo deltoides del brazo derecho. Es importante que todos nosotros sepamos de que este tipo de vacuna, al igual que varias que se aplican en el deltoides, hay que saber cómo nosotros vamos a introducir la aguja, ¿ya? Porque cuando a veces hemos tenido, a pesar de ser profesionales en el campo de la salud, ha habido algunos errores que se ve en algunos casos con frecuencia, ¿no? Cuando hablamos nosotros del músculo deltoides, puede ser en algunas vacunas aplicarse, por ejemplo, por vía intramuscular, vía subcutánea, e incluso hoy en día también se aplica la vía intradérmica en esa misma zona. Entonces, lo único que se va a tener en cuenta es el ángulo que nosotros vamos a usar. Obviamente 90 grados va a ser para la vacuna intramuscular, y la de subcutánea de 45 grados, y de 5 a 15 grados va a ser la intradérmica. Se puede aplicar en cualquier otra vacuna, independiente sea virales o bacterianas. Eso ya se ha planteado y eso lo voy a hablar en la próxima sesión, en lo que se refiere a los tiempos, ¿no? En los tiempos nosotros hablábamos que antes no se podían aplicar las vacunas, sean víricas o inactivadas. Hoy en día, sean 2 víricas o inactivadas, igual se pueden vacunar si es que van a ir juntas. Si es que hayan pasado unos días, se supone que vamos a esperar solamente los 30 días para poder aplicarlo, pero las vacunas generalmente se pueden aplicar juntas.
Esta vacuna dura solamente 6 horas. Sabemos bien de que una vírica no puede durar más tiempo, ¿no? Y ustedes lo van a ver más adelante, y como toda vírica, es sensible a la luz y al calor. El diluyente no debe estar congelado, la jeringa es de un cc y con aguja de 25G, es decir, de grosor y media pulgada. Lo tomo en cuenta esto porque no nos debemos de olvidar que para siempre que nosotros vamos a aplicar una vacuna, una intradérmica, vamos a usar ese tipo de aguja y ese tipo de jeringa, porque las dosis obviamente son mínimas. Para cargar la vacuna, porque hay que reconstituirla, se usa una jeringa de 5 cc con una aguja de 21G por 1,5 pulgadas. Los efectos es que se va a presentar un nódulo, es decir, una induración en el sitio de la inyección, ¿ya? Así tal como lo ven ustedes en el dibujo, que se va disminuyendo en forma gradual al transcurso de los días y es reemplazado por una lesión local que puede ulcerarse semanas más tarde. Pero esta lesión local no requiere tratamiento, solamente se va a lavar con agua y jabón y se seca suavemente. Igualmente, como se cubre con una gasa, vamos a tener que humedecerla antes de despegar, ¿no? En cuanto a las contraindicaciones, hay recién nacidos con un peso inferior a 1,5 kg, ¿no? No es recomendable, ni tampoco los niños que tienen VIH, si tiene sarampión, si tiene varicela, debiendo esperar el tiempo de un mes para recién vacunarlos, ¿no? Y que logre el peso. Si hay reacciones dermatológicas severas, también hay que tener en cuenta en qué área es y qué situaciones deben de estar sustentadas para indicar que el médico pueda tratarlo, porque, por ejemplo, en el caso de que ustedes se apliquen en forma indebida, probablemente exista la probabilidad de que se presente una vesiceitis, y eso es una consideración que ya requiere tratamiento. Pero también hay otra cosa importante, que a veces existen errores programáticos. Dentro de los errores programáticos está de que no se forma, por ejemplo, la pápula, ¿no? Entonces eso quiere decir que no se aplicó en la vía intradérmica. No nos olvidemos que lo que cubre toda nuestra piel en la forma externa que nosotros podemos visualizar es la epidermis, ¿no? Sin embargo, debajo de ello está la dermis. Entonces, nosotros tenemos que introducir la aguja entre los 5 y los 15 grados para poder ingresar y lograr introducirnos dentro de la dermis. Por eso dice intradérmica, ¿ya? Les recalco eso porque estamos viendo, por ejemplo, en las vacunas cuando aplican algunas colegas que van a hacer el serum, vemos algunas de esas debilidades. Por eso trato de hacerles llegar este mensaje para evitar los errores programáticos. En lo que se refiere a la vacuna de la hepatitis viral B, que es la que se inicia en el pequeño, también el recién nacido, sabemos bien de que esto se hace a través de una vía intramuscular, pero dentro de la vía intramuscular tenemos que recordar siempre como norma, dentro de la norma está que todos los niños menores de 2 años cuando nosotros aplicamos la vía intramuscular, vamos a aplicarlo en el músculo, en el vasto externo, ¿no? En la zona anterolateral, es decir, antes de la parte lateral. Entonces ahí es donde nosotros vamos a aplicar la vía intramuscular a todos los niños, y todas las vacunas van a ser así cuando toque colocar esta zona, cuando nos digan en el vasto externo. Ya cuando el niño va a ser mayor, vamos a vacunar en el deltoides, de 2 años a más. Entonces, en menores de 2 años se aplica el músculo vasto externo, decimos en la cara anterolateral externa del muslo y dentro del tercio medio, ¿no? Y de 2 años a más en el deltoides. La dosis pediátrica es
hasta los 7 años y 15 días es de 0,5, eso es en los casos de los niños que no se han vacunado, y a partir de los 16 años en los adultos ya será de 1 mililitro. Sabemos que la vacuna hepatitis viral B, cuando se aplica, son solo 3 dosis, al primer contacto, al primer mes, y la otra dosis es al mes también, ¿no? Pero eso siempre y cuando sea gestante. En el caso del bebé, de los niños, el primer contacto será el primer mes y el segundo será al mes de la primera y el sexto a los 6 meses de la primera, disculpen. No administrar en personas que sufren enfermedad febril severa aguda. Entonces, lo ideal en el recién nacido es que se coloque dentro de las 12 horas de nacido, con el 1,5 kg incluyendo, ¿no? Si son recién nacidos prematuros, en casos especiales con indicación médica. En el menor de 1,5 kg, solo si la madre tiene un antígeno de superficie positivo. Sabemos bien de que esta vacuna se llama recombinante, ¿por qué? Porque se extrae el antígeno de la superficie de la hepatitis B, ¿ya? Al extraerse, obviamente se debilita para poder no ser un tóxico para nosotros. En este caso, es ahí donde la madre, cuando ya es positiva, es totalmente diferente, porque sabemos que a través de la placenta y obviamente dentro de del torrente sanguíneo va a lograr que este paciente pueda transmitirse de madre a niño, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Por eso que se dice que se debe vacunar dentro de las 2 horas. Más adelante ya no tiene sentido, salvo excepcionalmente si recién nacido que ha, que ha, que ha nacido en su casa y se le realiza la visita domiciliaria dentro de los 7 días, se puede vacunar. ¿Ya? Pero son casos excepcionales. ¿Por qué? Porque en estos casos existe la probabilidad de que el niño le coloquemos si no tenga esta enfermedad, pero la madre que ya está diagnosticada, porque obviamente ya ha tenido una evaluación hospitalaria, entonces en esos casos es preferible que sea dentro de las 12 horas. Los niños de 4 meses y 7 años que no presentaron una reacción alérgica al medicamento, ya severo, a la pentavalente, se pueden vacunar. O sea, si presentaron este RAM severo, se tiene que vacunar aisladamente, independientemente. Generalmente, cuando hablamos de un RAM en pentavalente, es por la pertusis, porque es una de las que tienden a tener reacciones en el cuerpo, ¿no? Entonces ahí se separa, pero si se comprueba que no es la hepatitis B la que ha producido el RAM, se respeta la primera dosis y se continúa las otras dosis. El niño de 7 a 15 años que no recibieron ninguna dosis deberán recibir las 3 dosis. En mayores de 7 años que no iniciaron o no completaron la vacuna pentavalente y no muestran evidencia de las 3 dosis de la pentavalente, o la hepatitis hasta los 59 años. Se dice que es hasta los 59 años, al igual que otras vacunas. ¿Por qué razón? Porque a veces las reacciones en los adultos mayores son mucho más agresivas. Entonces, nos van a traer serios problemas. Es por eso que se ha suprimido este tipo de vacuna para aplicar a las personas de más edad. También se aplica a las personas privadas de la libertad, o sea, los PPLs, las TS, que son las trabajadoras sexuales, la población en riesgo, los policías, también las gestantes, los hombres que tienen sexo con hombres, que son los HSH, y los bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, los inmigrantes, los refugiados en condiciones especiales y los grupos que son de mayor riesgo, ¿no?
poblaciones que viven en áreas de alta prevalencia. Acá en Lima también hay distritos como por ejemplo San Juan del Lurigancho, hay una pequeña zona donde existe la prevalencia de la hepatitis B, ¿no? Dentro de la gestante, la primera dosis hay que considerarlas que es dentro del primer contacto en los establecimientos de salud. La segunda dosis será al mes de la primera dosis y la tercera dosis será al mes de la segunda dosis, a diferencia que ustedes acaban de ver que se respetan los espacios en los otros tipos, en las otras etapas de vida, ¿no? No se debe congelar porque ya hemos dicho de que es una vacuna inactivada, ¿no? Es una vacuna desde el momento que es recombinante, es inactivada y es por eso que no se congela porque es susceptible al frío. Una vez abierta, su uso inmediato puede durar hasta 4 semanas. Las reacciones son eritema, dolor, hinchazón, fiebre, cefalea, induración, malestar general, y estas molestias desaparecen en 2 días. Las contraindicaciones, cualquiera de sus componentes al gel de hidróxido de aluminio y tiomersal. Gran parte también de las vacunas tienen estos componentes, por si acaso. Entonces, siempre hay que saber si es que es alérgico el paciente a uno de estos componentes. La jeringa, como ya hemos visto, ¿no? Que se aplica vía intramuscular, entonces nosotros estamos colocando, sin embargo, se preguntarán, pero aquí está la jeringa que se usa para las vacunas cutáneas, sí, pero se hace por el tamaño del muslo que tiene el pequeño, ¿no? Mire, por esa razón es que se pone 25G con jeringa de 5 octavos para uso pediátrico. Sin embargo, como sabemos que es intramuscular, se va a aplicar la 1cc 25G con 1 mililitro para uso de adulto. En cuanto a la pentavalente, me pregunta acá, perdón, un ratito, alguien me está preguntando. Le dice, Ana, buenas noches, el nódulo puede salir 20 días después de aplicar la vacuna. Claro, claro que se demora el nódulo. Sí se demora el nódulo para salir. No sale inmediatamente. ¿Ya? Incluso hasta a veces se demora en cicatrizar totalmente hasta cerca de 2 meses. Entonces, por esa parte no se aflijan. ¿Ya? Pueden ir preguntándome si gustan al transcurso de la ponencia. En cuanto a la vacuna combinada, ¿no? Que es la de la pentavalente, se dice porque son 5 vacunas, la difteria, el tétano, la tos convulsiva, la hepatitis B y la hemófilis influenza de tipo B. La vacuna combinada es inactivada o muerta, también tiene una presentación individual. Es importante que ustedes recuerden que cuando si yo estoy mencionando que son 5 vacunas en una sola, y la pentavalente, se aplica vía intramuscular, obviamente quiere decir que cuando yo separo por un RAM, ¿no? Una reacción alérgica a cualquiera de estos medicamentos, entonces los voy a separar a todos. Y al separarlos a todos también van a tener el mismo trato de vía intramuscular. Y todas son, como se están unidas, todas ellas son inactivadas y muertas. Entonces, por ahí es importante hacerles llegar estos tips para que ustedes lo recuerden en el momento de que les toque saber cuándo van a aplicar, qué vía va a ser y qué tipo de vacunas son. Entonces, también tienen una presentación individual, un frasco de monodosis de 0.5. En menores de 1 año se aplican las 3 dosis, los 2, 4 y 6 meses. Excepcionalmente, en casos, por ejemplo, de zonas alejadas, de zonas epidemiológicas, de zonas de difícil acceso, se va a aplicar las vacunas, ¿no? Con un intervalo de 4 semanas, ¿ya? En el caso de que el niño tenga 1 año a 7 años, 0 días, siempre tomen en cuenta ya, incluso para que ustedes logren hacer su reporte estadístico, no va a proceder si ustedes se exceden. Por eso hay que fijarse mucho en la fecha de nacimiento, más no en la historia clínica, porque a veces el personal técnico no toma en cuenta
esas cosas, o se le puede pasar. En cambio, nosotros tenemos que verificar siempre si es que no usan sistema, como el caso de nosotros que sí usamos el CICE. En el caso de ustedes es importante de que sepan que, qué edad tiene este niño y qué fecha de nacimiento tiene. Entonces, el intervalo de dentro de dosis y dosis es de 2 meses. No se reinicia. O sea, si pasó un lapso, no hay que volver a iniciar la primera dosis, sino son acumulables. Recuerden que nuestro organismo tiene memoria intracelular. ¿Puede aplicarse con cualquier otra vacuna? Sí, sea viral o sea bacteriana, ¿no? En el muslo derecho. Eso hay que tener en cuenta porque a veces no lo consideramos. Siempre debe ser vacunarse la pentavalente solo, porque acordémonos de que hay una induración. Entonces, esa induración tiene que ser evaluada, ¿ya? Y darle un cuidado especial. Entonces, para que la madre no se aflija, nosotros sabemos que entre vacuna y vacuna, cuando es una misma vía, en un mismo día, nosotros tenemos que por lo menos tener en cuenta 2.5 centímetros de distancia, ¿ya? Sin embargo, esto no se va a aplicar en lo que se refiere a la pentavalente. ¿Por qué razón? Porque la vacuna pentavalente se va a aplicar sola en la pierna derecha y en la pierna izquierda serán las otras vacunas. Hay otra pregunta. Si una persona de sexo femenino ya fue vacunada de hepatitis con sus 3 dosis y tiene después, se encuentra gestando, ¿se vuelve a vacunar? No, porque las vacunas tienen memoria intracelular. Ya no se aplica la vacuna, ¿ya? No se aplica. Ahora, va a depender también del tiempo, porque de repente hace 20 años me dijo de que se aplicó. Ya no me menciona que se ha aplicado, pero no hay una evidencia, no hay una tarjeta o un carnet donde especifique las vacunas. Entonces, en ese caso, si el paciente lo refiere, no lo voy a considerar, puedo aplicarle una dosis, pero si ya está dentro del sistema y tiene las 3 dosis, con esas 3 dosis se queda. Se aplica en zona intramuscular la pentavalente, sí. Y en el menor de 1 año, en el vasto externo, ¿ya? Y de 1 a 4 años. Bueno, en este caso es desde 2 años a más en el deltoide, ¿ya? Dolor, enrojecimiento, induración en el lugar de la aplicación. La aguja, ya ustedes ya saben que si es 1 pulgada, es intramuscular, ¿ya? Y un paciente que la jeringa sea de 1 mililitro. Se deja de aplicar si es alérgico a sus componentes y al absorbido en fosfato de aluminio y el preservante tiomersal. Eso sí, como ustedes están viendo casi todas las vacunas eh, que son inactivadas, tienen estos componentes. Entonces hay que tener bastante cuidado a la hora de preguntarle. Las reacciones locales son dolor, enrojecimiento, duración en lugar. Las reacciones sistémicas se manifiestan en 48 horas siguientes a la vacunación con un llanto persistente, una alzatermia, una irritabilidad. Menos frecuentes son las convulsiones, los tipos de espasmo o crisis de ausencia. Entonces, en esos casos ya hay que tomar otras acciones, ¿no? Porque no podemos dejar que un niño convulsione. Tenemos que ya nosotros a tener nuestro botiquín, ¿no? Para poder sacarlo de este cuadro a este niño. La DPT es la combinación de las vacunas inactivadas o muertas también. El cultivo es del Clostridium difterie y el Clostridium tetani, y viene siendo inactivada con el formaldehído. Casi todos también vienen de los componentes del formol, y la purificación está compuesta por el fosfato de aluminio y el preservante tiomersal. Esta vacuna se administra como refuerzo. Son 2 refuerzos que se usan. El primer refuerzo a los 18 meses y el segundo refuerzo es a los 4 años. Si hay
antecedentes RAM hasta los menores de 7 años, 0 días. Y como es una vacuna multidosis, solamente nosotros vamos a aplicarle 0,5 mililitros eh, vía intramuscular. También hay una induración. En realidad la pentavalente tiene la induración por el tema de que está incluida la DPT. Entonces, si es DPT sola, también va a encontrarse una induración. ¿Ya? Por la pertusis que habíamos mencionado, eh, es por esa razón de que generalmente es la vacuna que más problemas nos trae en relación a los eventos supuestamente atribuidos a la vacuna, ¿no? E inmunizaciones. Hay una alzatermia, malestar general, hay mialgia, cefalea, irritabilidad, episodios también de llantos prolongados y convulsiones en algunos casos. Y algunos pequeños episodios de hipotonía y reacciones anafilácticas, ¿no? Está contraindicado si se presenta una anafilaxia en cualquier componente de la vacuna y si hay encefalopatías en los primeros 7 días post vacunados. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque es el que más nos ha causado problemas, pero sin embargo no deja de no ser importante esta vacuna, por eso es que se sigue aplicando. Nosotros creemos que es riesgo-beneficio. Entonces, para los mayores de 7 años y 0 días, puede aplicarse a niños también que se sabe o se sospecha que han sido infectados por el VIH. No debe congelarse, porque también ya hemos mencionado que todos los inactivados o muertas, como esta vacuna, ¿ya? Son susceptibles al frío. Una vez abierto el frasco, dura 4 semanas y se puede administrar en cualquier vacuna viral o bacteriana. Me estaba olvidando de que generalmente cuando nosotros queremos colocar el data lawyer, vamos a colocarlo junto a la vacuna de la hepatitis B y en algunos casos de la DPT, porque son los más susceptibles al frío. Existe, cuando aparece un ESAVI, nosotros, o cuando ya hay un RAM, sobre todo un RAM, ¿no? El paciente ya deja de, si es que la vacuna que ha producido el RAN es la pentavalente, el paciente deja de colocarse esa vacuna de la pentavalente. Entonces ya en los casos que se presente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque la pertusis es la que nos trae problemas. Solamente se aplica la DT pediátrica. Es una vacuna inactivada o muerta. Su mezcla es de toxoide, difteria y tétanos inactivado con formaldehído y purificación. Se aplica en caso de reacción severa, como les estoy mencionando, como la anafilaxia, la pentavalente, y este frasco si es de multidosis, de 5 mililitros, 0,5 intramuscular le tenemos que colocar por vía intramuscular. En los menores de 1 año, 2 dosis, o sea, se continúa, como ya le colocaron la primera pentavalente y produjo reacción, lo que van a ver, ¿me escuchan? Por favor, por el chat me manifiestan si me escuchan o no y desde cuándo dejaron de escucharme.
¿Me escuchan, por favor, en el chat? Mencióname en qué parte, hasta qué parte lograron escucharme. Por favor, a través del chat, ¿me pueden decir hasta qué parte lograron escuchar para poder continuar? ¿Me escuchan? Sí, sí, licenciada. Respondan, por favor, a la docente. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha, licenciada. Sí, me escuchan, ya. Entonces, me quedé en la DT pediátrica. ¿Hasta ahí me escucharon? ¿Hasta ahí me escucharon para continuar con la DT pediátrica? Sí, ya, correcto. Entonces, les mencionaba que esta vacuna es inactivada o muerta y se usa en las situaciones de cuando existe una reacción severa, ¿no? De anafilaxia ante la pentavalente. Entonces, se trata de rescatar todas las vacunas y una de ellas es la DT, porque probablemente la pertussis es la que separamos. Entonces, al usar la DT pediátrica, nosotros es un frasco de multidosis, solamente aplicamos 0.5 vía intramuscular, y continuamos con la vacuna. Por eso es que se dice que es a los 4 meses, a los 6 meses, porque acordemos que la pentavalente es a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Entonces, a los 4 meses y 6 meses ya terminaríamos la pentavalente, si es que no hubiera sido alérgico, pero como ya hizo su alergia, solamente aplicamos esta vacuna a esas edades. Entonces, en los menores de 2 años, la zona de aplicación será en el vasto externo, con intervalo de 2 meses, excepcionalmente 4 semanas de intervalo igual. ¿Por qué tema? Por el tema de difícil acceso, por el problema epidemiológico. Es solo en esas situaciones que se toma en cuenta este tiempo. De 2 años a 7 años y 0 días será en el músculo deltoides y se puede aplicar en cualquier otra vacuna viral o bacteriana. En caso de refuerzos con antecedente RAM, aplicar solamente 2 dosis, ¿no? Según el esquema, a los 18 y a los 4 años, 11 meses y 29 días, en esos intervalos, ¿no? ¿En dónde? En el músculo deltoides. También se producen las mismas reacciones que la vacuna pentavalente, ¿no? Y como es una vacuna inactivada o muerta, se puede aplicar en los casos de VIH. Una vez abierto el frasco, solamente va a durar 4 semanas. Las jeringas, ya, si es vía intramuscular, sabemos bien que se va a usar de 1 pulgada, con el 25G, que es la que más estamos usando para los niños por el tema del grosor, es especial para ellos, ¿no? Usamos la autorretráctil, suspender en caso de que sea alérgico, cualquiera de sus componentes al fosfato de aluminio, el preservante de tiomersal, se va a suspender. En cuanto a la hemófilis influenza de tipo B, hay que tener en cuenta esta vacuna, hace poco se venía utilizando, sabemos bien, ahora lo van a entender a la hora que yo les mencione, ¿no? Este tema. La vacuna es una vacuna conjugada, inactivada, de un polisacárido capsular y del hemófilis influenza del tipo B, más una proteína que es la transportadora que se va a adherir, por eso que se dice que es una vacuna conjugada, y esta se viene aplicando en el caso de anafilaxia también
a la pentavalente, porque como está dentro de la pentavalente, si ya se produce esta reacción, es cuando se separa ya y se coloca. Entonces, también en adultos trasplantados pre y post, también se usa en los esplenectomizados, en aquellos que tienen problemas de anemia, una anemia que ayuda, no permite la buena coagulación como la drepanocítica, ¿ya? Hay que completar el esquema primario de vacunación. En ningún caso se reinicia el esquema. Debe completar tomando en cuenta el intervalo mínimo. Y cuando yo les mencionaba que la hemófilis influenza solamente en estos casos se usa, entonces pregunto, ¿por qué hace poco se ha venido utilizando? ¿No? Ya se acabó, acá se ha venido utilizando por un exceso de dosis que ya se vencía, pero solamente esto debe ser aplicado en estos casos. Entonces, salvo que exista un caso, por ejemplo, de un barrido, de un bloqueo que se haya presentado, que son casos excepcionales, debería de vacunarse, pero sin embargo se ha omitido esa parte y se ha transgredido, se podría decir, la norma, pero bueno, eso no está en nuestras manos, ¿no? Se lo menciono porque siempre hay que tener en cuenta y nosotros también tenemos que tener mucho cuidado de cuidar nuestro criterio profesional y nuestro profesionalismo, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando se dan este tipo de casos, nosotros lo cuestionamos a veces. Es vía intramuscular, se aplica en el menor de 1 año en el vasto externo y de 2 a 7 años en el músculo deltoides. Entonces, acá bien claro lo he puesto en rojo, que solamente en situaciones epidemiológicas se va a usar la dosis adicional, ¿ya? Según las recomendaciones del experto, por eso. Ahora recomendado los expertos, pero no sé bajo qué criterio, ¿no? Y se vino aplicando hasta hacia el mes pasado a la vacuna de 1 año a 2 años, 11 meses, 29 días, ¿no? Igual que la vacuna, también la DT pediátrica, que se continúa lo que se omitió en la pentavalente por los casos de RAM, se aplica 2 dosis a los 4 meses y a los 6 meses, con un intervalo de 2 meses. Excepcionalmente, 4 semanas de intervalos cuando hay difícil acceso, ¿no? En caso de refuerzo para niños con antecedentes de RAM, aplicar 2 dosis según el esquema. En estos casos será a los 18 meses y a los 4 años. Los síntomas vacunales idénticos a todas las vacunas, que son dolor, a casi todas, dolor, enrojecimiento de la zona, puede aplicarse a niños que hicieron RAM de la pentavalente, no debe congelarse, una vez abierto el frasco, dura 4 semanas, y las jeringas son igual que la intramuscular, retráctiles. Para reconstituir la hemófilis influenza se usa una jeringa de 5 cc y con una aguja de 21 por 1,5. Y las reacciones sistémicas son alzatermia e irritabilidad. Otra de las vacunas que nosotros aplicamos dentro de la etapa más temprana del pequeño, que es el menor de 1 año, es la rotavirus, pero esta tiene algunas consideraciones y ahora lo van a ver. La vacuna es un virus vivo atenuado, se aplica vía oral, de un vial de 1,5 a 2 mililitros. Eso sí, hay que tener en cuenta, si el niño vomita o regurgita, no administrar las dosis de reemplazo. Por eso se espera, ¿ya?, un tiempo prudencial para aplicarlo después de la lactancia materna, ¿ya?, y posterior a ella también. Entonces, la vacunación es de 2 a 4, a los 2 meses y a los 4 meses. Excepcionalmente, hay un intervalo también dentro de las 4 semanas por el difícil acceso, por el riesgo epidemiológico. Pero no se debe sobrepasar de los 8 meses 0 días, no más edad.
solamente hasta ese día. No se va a considerar 8 meses un día. Tengan en cuenta eso. Eso se requiere la fecha de nacimiento exacta. Los efectos que pueden presentarse en algunos casos es alzatermia, diarrea, vómitos e irritabilidad. Las contraindicaciones son las reacciones alérgicas, los niños con inmunodeficiencia primaria y niños con madres que han estado recibiendo inmunosupresores, ¿no? Como por ejemplo la hidroxicloroquina, que se usa generalmente para tratar la malaria, eso se tiene que evitar. El antipolio o el Sabin, ya hoy en día, si bien es cierto, nos ha traído en algunos momentos grandes logros que se logró en algún momento mencionar que ya se había erradicado el antipolio, y después también nos trajo una serie de problemas en lo que se refiere a los casos ya confirmados por la vacunación del antipolio, ¿no? Que se quiso retirar, pero se ha comprobado de que hasta el día de hoy no se puede retirar, porque es una de las grandes vacunas que evitan estas enfermedades, ¿no? Y que no se van a comparar a las inactivadas o muertas. Entonces, este es un componente de virus vivos atenuados, bioral, tipo Sabin, porque lo descubrió Sabin, y se aplica 2 gotas, viene en frasco de 10 dosis, ¿ya? Y desde el año 2024 queda solo el refuerzo para los 4 años. Después de eso, antes de eso, de esa edad no se puede vacunar. En niños que regurgiten o con enfermedades diarreicas sí se puede aplicar, a diferencia de rotavirus, ya el antipolio, pero no se va a registrar como dosis aplicadas en el carnet. Se volverá a revacunar cuando haya pasado el episodio diarreico. En la vacunación con virus vivos atenuados se debe administrar simultáneamente el mismo día si no fuera posible aplicar con intervalo mínimo de 30 días, que es lo que ya les he mencionado. Una vez abierto el frasco, dura solamente 4 semanas. En caso de campañas intramurales, se va a desechar las dosis sobrantes. En cuanto a las contraindicaciones, sabemos bien que se debe evitar cuando existe inmunodeficiencia personal y o un núcleo familiar, como por ejemplo los antecedentes de la madre, que recibe tratamiento inmunosupresor, se reemplazará por la IPV. La IPV o Salk, porque también Salk es su otro descubridor, inventor de esta vacuna, contiene el polivirus inactivado, ¿no? Creció de un cultivo primario del riñón del mono. Esta vía es intramuscular, a diferencia de la otra vacuna que es por gotas. La dosis 0.5 mililitros ya viene con una jeringa precargada. Desde el año 2024 se usará los 2, 4 y los 6 meses, excepcionalmente al mes también, por el difícil acceso, por problemas epidemiológicos, y se agregará a los 18 meses. Es decir, que ahora ya estamos aplicando a los 18 meses y como es intramuscular, menor de 2 años, es en el vasto externo y de 2 años a más en el deltoides, ¿no? Y decimos de 2 años más es hasta los 7 años. Las contraindicaciones de reacción alérgica que es un aminoglucósido, es uno de sus componentes. ¿Por qué le colocan la neomicina? Porque estamos viendo de que es un cultivo primario de un componente vivo, que es el riñón del mono. Entonces, que es el que ha permitido inactivar su potencia que tiene para hacernos daño. Entonces, se le aplica para que no se malogre, así como le han colocado, se coloca el formaldehído, se coloca también la neomicina. Entonces, la neomicina es un antibiótico, ¿no? Y por esa razón es que no podemos nosotros dejar de colocar ese antibiótico, porque si no se malograría el componente de la vacuna. Entonces, hay que preguntar a la familia si es que alguno de ellos es alérgico a un aminoglucósido.
En este caso hay que tener mucho cuidado porque uno de ellos puede ser la neomicina. A partir de, en caso de interrupción de la vacunación, es importante completar el esquema de las 3 dosis. En ningún caso se reinicia el esquema, este se debe completar tomando en cuenta el intervalo mínimo. Se puede aplicar simultáneamente con cualquier otra vacuna, ya sean estas virales o bacterianas. Igual se reconstituye bueno, en este caso no se reconstituye, ¿no? Sino el IPV ya viene preparado. La presentación y las indicaciones en caso se determine brote, epidemia o pandemia, se aplicará una dosis de la vacuna o según indicación de los expertos, ¿no? La vacuna neumococo es otra de las vacunas que también se aplican desde los 2 meses de edad. ¿Ya? La primera y la segunda dosis es cada 2 meses, en un intervalo entre una y otra vacuna, y excepcionalmente el intervalo mínimo será de 4 semanas, por las mismas situaciones anteriores. Y la tercera dosis ya se aplica a partir del año. Los no vacunados entre los 12 y 23 meses recibirán 2 dosis, con un intervalo mínimo de 1 mes. Y en los niños de 2 a 4 años que no han recibido ninguna dosis, deben recibir una dosis, pero por única vez. En realidad, a partir de los 5 hasta los 60 años, todas las personas deberíamos vacunarnos. Sin embargo, por diferentes factores, generalmente son los económicos, ¿no? Solamente se aplica de 5 a 60 años con comorbilidad. Cuando apareció la neumococo para adultos, todos nos hemos vacunado, incluyendo el personal de salud. Bueno, el personal de salud también se puede vacunar hasta ahora, ¿no? Pero, sin embargo, se aplicaban todos, pero se dejó de vacunar y se priorizó los pacientes con comorbilidad, como enfermedades pulmonar crónicas, nefropatías, cardiopatías, por ejemplo, las diabetes, la hemoglobinopatías, el VIH, el síndrome de Down, las neoplasias, esplenectomizados, los inmunosuprimidos que no recibieron vacuna primaria deben recibir una dosis, ¿no? Y en cuanto a los adultos mayores, que sí se da prioridad ahora, ya recibirán una dosis única. A todo el personal de salud también se administrará una dosis única. La conservación, al igual que todas las vacunas que acabamos de mencionar, es más 2 grados centígrados más 8 grados centígrados. O Celsius, ¿no? Porque en realidad no se debe decir centígrados, sino Celsius. Una vez abiertos, su uso es inmediato. Las contraindicaciones: existe la probabilidad de que pueda producir una hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la vacuna, incluido el toxoide de la difteria, y hay una reacción anafiláctica a una dosis previa, ¿no? La vacuna SPR, que es de virus vivo atenuado, SPR se le denomina así porque tiene sus componentes para contrarrestar a las enfermedades contra el sarampión, la parotiditis cultivada del embrión de la polio. Bueno, ese es en realidad, cómo es que se ha logrado atenuar, ¿no? Debilitar, porque se introdució en uno de los embriones de la polio, y es así como se ha logrado disminuir su viralidad. La rubiola, cultivado del diploides humanos. Entonces, es por esa razón que estas vacunas son virus vivo atenuados. Se aplica la SPR a los 12 meses y a los 18 meses de edad. O sea, es decir, se va a aplicar estas 2 veces. Puede administrarse en niños, adolescentes y adultos según contexto epidemiológico del país. Antiguamente la SPR solamente se aplicaba hasta los niños menores de 5 años. Siempre decían, nunca debemos de aplicar a mayores porque el paciente puede sufrir encefalitis. Pero ahora, con sus componentes actuales, la población en riesgo de 5 a 59 años en zonas de frontera, terrapuertos, aeropuertos, viajeros en zona de riesgo, entre otros, como por ejemplo el personal de salud, estudiantes de salud,
pueden vacunarse, porque ha habido varias objeciones. No, las universidades piden, por ejemplo, de que el paciente se vacune contra la sarampión, la rubiola y la paperas. Sin embargo, el personal de salud muchas veces no lo quiere vacunar porque dice, no, nosotros solamente vacunamos a los niños, no. Dentro de la población de riesgo está el personal de salud. Entonces, se pueden sustentar dentro de esta norma para poder aplicarle, si nadie le va a objetar. ¿Ya? La dosis es 0.5 mililitros, vía subcutánea, como toda vacuna viral, y puede administrarse, sí, por la aguja, la voy a mencionar, como todo subcutánea, se usa la de 5/8, ¿no? De pulgada. Usualmente, esto es importante saber que entre los 7 y 14 días se puede presentar. ¿Qué es lo que se puede presentar? Con el componente, por ejemplo, de sarampión, una alzatermia, un exantema, una tos, una coriza, las manchas de Kopli. Por eso muchas veces decimos, si se presenta la mancha de Kopli, quiere decir, me vacunaron y mira, me dio sarampión, ¿no? No, son reacciones similares a la sarampión, pero no es sarampión. ¿Ya? La púrpura, por ejemplo, de trombocitopenia, la conjuntivitis del componente antisarampión, y también con el componente antirrubiólico que genera fiebre, exantema, además también linfadenopatías, artralgias, ¿ya? Eso sí, en menos de 0.5 de los casos, pero existe la probabilidad. Entonces, el componente antiparotidítico puede producir también en muy raras ocasiones menos del 0.1% fiebre, hipertrofia de la parotidia en ambos lados, en los laterales en la zona lateral del cuello, entre el 7 y 21 años post-vacunal. Miren, los anteriores estamos hablando, por eso le tenemos que decir a los padres, a los cuidadores, de que estén en la expectativa dentro del 7º al 21º día, porque dentro del 7º al 14º día puede presentarse la reacción que es la más común, parecida al sarampión, pero en algunos casos, que son pocos, hasta el 21º día, es la parotiditis, ¿no? Entonces, en estos casos hay que tener en cuenta de que ellos, los padres, requieren tener ese conocimiento para saber que no se aflijan, que son reacciones que van a pasar, que solamente si hay dolor hay que aplicarle su analgésico y esperar que eso pase, ¿no? Aplicar, si en algunos casos se puede aplicar en forma simultánea con otras vacunas, sí, sí se puede aplicar y hay algunos intervalos mínimo de 30 días, ¿no? En relación a la vacuna varicela, que ahora viene siendo parte, está considerado dentro de la norma aplicar, ya es una preparación liofilizada de una cepa viva atenuada, ya. En el momento que dice viva atenuada, yo ya tengo que saber que es por vía subcutánea, ¿no? Entonces, está reconstituida. También tiene la neumicina, entonces también hay que decirle al igual que sucedió con la vacuna anterior, que le decíamos que tiene que tener cuidado con la neumicina, igual también es con la varicela, la vacuna contra la varicela, ¿ya? En brotes hospitalarios, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando se presentan casos de varicela, se va a vacunar a todos los susceptibles inmunocompetentes. ¿Qué quiere decir esto? A todas las personas que están incluidas
Buenas noches. Esperemos un momento hasta que ingrese la docente, por favor. Ya me escuchan, ¿verdad? ¿Me Sí, sí, escuchan? licenciada. Sí, Ya, ya. Entonces, le decía en cuanto a la varicela, ¿no? La varicela se administra al año hasta los 4 años, ¿no? Sin embargo, a veces la norma dice, como anteriormente se ha visto, que está el año hasta los 2 años, pero solamente es porque crean una directiva, pero la norma está clara, que solamente se vacuna hasta los 4 años, 11 meses y 29 días, ¿ya? Entonces, solo en el caso de que se presente un brote hospitalario, se va a aplicar a todos los susceptibles inmunocomponentes, como los pacientes, los acompañantes, el mismo personal de salud dentro de las 72 horas, presentado el caso, ¿ya? Desde los 9 meses de los en adelante, ¿ya? Igual será en las personas cautivas, es decir, por ejemplo, cuando ya se presentan casos presentados que ya son confirmados, se va a ir a los albergues, las cunas y las instituciones educativas, por ejemplo. Es una vacuna virus vivo atenuado, se va a vacunar vía subcutánea 0.5. ¿Ya? Las contraindicaciones sí son importantes que se tomen en cuenta. El tratamiento inmunosupresor, si hay tuberculosis activa no tratada, no se va a poder vacunar. Si hay dolor en la zona de aplicación, bueno, esa es una de las reacciones, como el enrojecimiento, edema y las reacciones sistémicas que pueden manifestarse desde el quinto hasta el 7 grados. Entonces hay que tener en cuenta ya estábamos hablando de la vacuna varicela que se aplica el año hasta los 4 años, ¿no? 11 meses y 29 días, ¿ya? Pero en los casos de que exista un caso presentado en el hospital, por ejemplo, ¿ya? Se va a vacunar a todos los pacientes, a los acompañantes y personal de salud dentro de las 72 horas en adelante, ¿ya? Y también se hará igual en las poblaciones cautivas. La aplicación de esta vacuna es a través de la vía subcutánea 0.5 cc y las contraindicaciones que se
Aló. Sí, ya. Ya, listo. Ya, ya. Ahora sí. Ya, continuamos. Les mencionaba que en caso, la vacuna varicela se puede aplicar desde 1 año hasta los 4 años, ¿ya? 11 meses y 29 días. Sin embargo, cuando se presentan brotes hospitalarios, hay que tener en cuenta de que se tiene que tomar acciones inmediatas. Entonces, dentro de las 72 horas se debe vacunar a los pacientes, a los acompañantes y personal de salud. Y desde los 9 meses en adelante. Igual será en las personas cautivas. ¿Ya? Cautivas es cuando nosotros tenemos lugares donde hay concentración por ejemplo, en este caso de niños, ¿no? ¿Ya? ¿Dónde encontramos esos niños? En los albergues, en las cunas, en las instituciones educativas. Vía subcutánea, y hay que tener en cuenta las contraindicaciones. Tratamiento inmunosupresor, eh, la tuberculosis activa no tratada, esos son los casos más importantes, ¿no? Ahora, cuando aplicamos esta vacuna, hay dolor en la zona de aplicación, hay enrojecimiento, edema y algunas reacciones sistémicas que deben manifestarse en algunos casos del 5.º al 30.º día. Esas vacunas esas reacciones que son del 5.º al 30.º día son, por ejemplo, fiebre demasiada, una alzatermia, también puede haber convulsiones, puede haber alguna pérdida de apetito. Dentro de la influenza, vamos a tener en cuenta ¿ya? Que esta vacuna se administra una vez cada año. Es una vacuna inactivada, porque ya hace un momento les mencionaba que año tras año hay que volver a vacunarlo porque Entonces, la vacuna contra la influenza se administra una vez cada año, 0.25 mililitros en dosis pediátricas, y la vacuna que contiene cepas de virus fraccionadas, inactivadas y purificadas obtenidas del cultivo de las células del pollo, ¿ya? Incluyendo la cepa de influenza del H1 y H3 y N2, y cepas de influenza de tipo B. Los frascos son de multidosis en algunos casos y en otros casos son de monodosis. Pediátrica, frasco, multidosis o monodosis también hay en el adulto. La vía es intramuscular y se aplica en menores de 1 año, se administra 2 dosis, ¿no? Que empieza a los 6 meses y a los 7 meses. Y en los niños y niñas de 1 año y 2 años se administra una dosis. En las poblaciones de 3 años a más se administra también una dosis, ¿ya? Eh, las vacunas a personas con comorbilidad, entre ellos con condiciones médicas crónicas de riesgo, con enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades renales, diabetes, obesidad, enfermedades metabólicas, cáncer o inmunodeficiencia, en fases controladas, entre otros, deben de ser aplicados este tipo de pacientes. La vacuna influenza en el adulto mayor también de 60 a más años. En el caso de gestantes es importante saber que las mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación y puérpera se pueden vacunar. Esto es importante porque a veces temen vacunarlo, le dicen venga de 20 a 36 semanas. No, eso será en otro tipo de vacuna, pero no en la influenza. En la vacuna de hepatitis viral A, que es la que se ha introducido también hace no mucho tiempo, ¿ya? Es una vacuna inactivada. Desde el momento de inactivada, yo ya sé que es intramuscular. Entonces, es un virus completo, inactivado, o en otros casos viene un antígeno absorbido por el hidroxifosfato de aluminio. Si es intramuscular, ya sabemos que es 1 mililitro, 1 centímetro, 1 pulgada,
1 pulgada la aguja que se usa, ¿no? Una dosis a los 15 meses se va a aplicar. Y las contraindicaciones es alguna reacción alérgica, ya, intramuscular vasto externo en la cara anterolateral externa del muslo, ¿no? Eso quiere decir que ya de 2 años a más se va a aplicar en la vía intramuscular vasto externo en la cara anterolateral y en el músculo deltoide de 2 años a más. Entonces, 0.5 mililitros se aplica. Las reacciones en cuestión son leves e incluyendo dolor local con menor frecuencia y duración en el sitio de la aplicación. Igual puede haber pérdida de apetito, somnolencia, cefaleas o febrículas, ¿no? Y hay que tener cuidado de que si es también alérgico a la neomicina. En cuanto a la vacuna antiamarílica, sabemos que hay virus vivo atenuado, fiebre amarilla, sus componentes son de la fiebre amarilla de la cepa 17D, cultivada en huevos de gallina. Este frasco de 10 dosis es liofilizado con un diluyente de 5 mililitros, ¿ya? Se aplica al año 3 meses o 15 meses y se puede aplicar hasta los 59 años. ¿Ya? La población que vive en zonas endémicas y expulsoras se le llama a aquellos lugares que el paciente, las personas migran mucho. Por ejemplo, acá, ¿quiénes son los que más salen? Creo que de la región de la selva son los que más salen a las ciudades, ¿no? Y ya no retornan. Generalmente salen. Casi nadie va a la selva a vivir. Primero porque vamos a imaginarnos que es Iquitos, ¿no? Pero no Iquitos en sí, sino afuera de Iquitos, porque Iquitos, el Loreto es muy grande. Entonces, pocas personas van allá por la distancia. Pero como acá hay una concentración, por ejemplo, en Lima, la gran mayoría viene a la costa, ¿no? Esas son las zonas expulsoras, ¿ya? Las dosis es de 0.5 mililitros, la vía es subcutánea, la edad es 1 año 3 meses, como les había mencionado, y la duración es para toda la vida. No debe ser reconstituida con otros diluyentes ni con otras vacunas. El diluyente debe ser refrigerado un día antes de ser utilizado, ¿ya? Y debe protegerse de la luz solar porque ya habíamos mencionado que todas las vacunas virales son susceptibles a la luz y al calor. Y antes que me olvide, porque me van a decir, bueno, la gran mayoría tiene frascos oscuros, ¿ya? Como el sarampión, por ejemplo. El sarampión, rubiola y paperas es un frasco oscuro. La BCG es un frasco oscuro. Entonces, ¿y por qué razón la antipolio no es un frasco oscuro y de repente la antiamarílica tampoco? Porque dentro de sus componentes ya hay protectores de la luz, pero aún así son tan susceptibles que hay que tener cuidado y protegerlos de la luz. La vacuna reconstituye ligeramente opalescente y amarillenta. Una vez reconstituido no debe utilizarse después de las 6 horas, como todas las virales, y las contraindicaciones son menores de 12 meses. Las reacciones son igual a las demás vacunas, pero hay un agregado, hay reacciones sistémicas. Por ejemplo, en algunos casos dicen, me han vacunado contra la vacuna antiamarílica, pero sin embargo yo he tenido la enfermedad. ¿Por qué? Porque una de las características de la enfermedad es que vamos a tener mialgias, vamos a tener cefaleas, vamos a tener extremadamente reacciones raras, severas, ¿no? Como, por ejemplo, hipersensibilidad, anafilaxia, la encefalopatitis, enfermedades de las viscerotrópicas. Entonces, esos problemas dicen, no, me he sentido tan mal, ¿no? Que creo que me ha dado la enfermedad. No es verdad. Es parte de las reacciones, son reacciones en algunos casos muy severas, porque son reacciones sistémicas. Y acá les he traído un cuadrito, porque muchos preguntan, me dicen hasta los 7 años, por ejemplo, la que por regla hasta los 7 años es la pentavalente, el antipolio, ¿no?
y que puedo vacunar, pero las otras vacunas, ¿por qué no? Entonces ahí ahora les he traído un máximo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver esta parte de acá de las dosis de rescate, ¿no? Que dicen hasta cuándo yo le puedo vacunar. Ya sabemos bien que los recién nacidos le vamos a aplicar, por ejemplo, la BCG, ¿no? Hasta después, hasta los 5 años, ¿no? Previo descarte de la tuberculosis. En recién nacido, la hepatitis B hasta los 7 días, ya. La pentavalente hasta los 7 años, 0 días. La IPV hasta los 4 años, 0 días. La rotavirus a los 8 meses, 0 días. La DT pediátrica siempre y cuando haya reacciones adversas. La HIP igual, si hay reacciones adversas, ¿ya? Además, la SPR hasta los 5 años, 0 días. Entre los 12 y 23 meses, ¿ya? 2 dosis con intervalos de un mes, ese es en la SPR, los 2 a 4 años, si no tiene, debe recibir aunque sea una dosis, disculpen, 2 años si no tienen, ya deben recibir. En la antineumocócica, ya solamente se aplica una dosis al año, y la varicela hasta menores de 5 años, ¿ya? O sea, hasta los 4 años hemos dicho, ¿no? La antiamarílica hasta los 59 años, y la antipolio, el primer refuerzo hasta los 5 años, y la, la DPT hasta los 7 años, y la antipolio, segundo refuerzo hasta los 5 años, y la DPT hasta los 7 años, ¿ya? Esas son las vacunas que tienen su límite de vacunación. En cuanto a la vacuna del VIH, ¿ya? Vamos a darnos cuenta que es una vacuna recombinante, ¿ya? Si es una vacuna recombinante, ya es vía intramuscular, ¿ya? Niños y niñas se va a aplicar de 9 a 18 años. ¿Dónde se va a encontrar esos niños? Se va a encontrar en las poblaciones cautivas, como por ejemplo en las instituciones educativas, ¿ya? En los albergues y otros lugares. Entonces, eso se sigue respetando. En cuanto a la vacuna, la vacuna de la DTA, D minúscula, T mayúscula y A mayúscula, se va a aplicar tanto en varones y mujeres de 7 años para adelante. La primera dosis, el primer contacto con la institución. La otra es al mes la segunda dosis será a los 2 meses de la primera dosis, y a los 6 meses de la primera dosis, ¿ya? Será, o sea, uno es a los 2 meses de la primera dosis, a los 6 meses también de la primera dosis de la tercera dosis, y reforzar cada 10 años. La vacunación primaria completa es el refuerzo cada 10 años a partir de la última dosis. Pero si es gestante y no recibió ninguna vacuna previa, la primera dosis será en el primer contacto que tenga, ¿no? Con la institución, ¿ya? Considerar siempre las dosis previas que se ha vacunado. Pero si este paciente nunca se vacunó y es gestante, en el primer contacto que tiene con la institución, se va a vacunar, ¿ya? Se va a vacunar, porque si no se vacunan, corre el riesgo de que de repente la paciente no vuelva a venir. Entonces está poniendo en riesgo al nuevo ser. Entonces hay que, en este caso, al paciente vacunarlo. Salvo que si el paciente tiene, por decir, si falta poco, alguien me decía, pero ya le falta poco para que tenga entre los 20 y 36 semanas de gestación, que yo le puedo aplicar la dosis, ¿no? Sí, es cierto, le puedes aplicar la dosis, ¿ya? Pero ese paciente ha tenido vacunas anteriores. Si ha tenido, podría ser que por una semana, podrías esperar que sería un caso excepcional, pero porque me dijo, es que ya no le voy a poder aplicar la TDAP, ¿no? Que se aplica a toda gestante dentro de esa edad, ¿ya? Porque tiene pertusis. En cambio, la otra le voy a aplicar la simple, la DTA. Correcto.
Pero si no tiene ninguna dosis, yo no puedo ponerla en riesgo porque yo no sé cuándo la voy a volver a ver a esa paciente. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta ese intervalo mínimo es de 4 semanas. ¿Ya? La vacunación incompleta, completar las dosis de la vacuna, una de las cuales debe ser la TDAP, entre las 20 y 36 semanas. Y la vacunación primaria, el TDAP, en cada gestación. Es decir, ¿le voy a aplicar en cada gestación a la TDAP? Sí, le voy a aplicar en cada gestación. ¿Ya? Y el DTA, esto. Otra de las vacunas que vamos a considerar, como ustedes ven acá en nuestro mapa, nuestro bello mapa de nuestro país, ¿verdad? Ahora, a nivel nacional, se va a aplicar la vacuna contra la sarampión, paperas, la SPR, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque se ha visto durante años, ¿no? Ustedes ven que la parte del color verde, ¿no? Son, son las vacunas, las coberturas de los niños y niñas que por regiones se ha considerado. ¿Quiénes están? Y ustedes ven los que siguen en más alta población, con mayor probabilidades de contagiarse del sarampión, ¿ya? Son la parte de la selva y son más las zonas surorientales, ¿no? La zona oriental. Entonces hay que tener en cuenta de que son los más susceptibles en estos momentos. Entonces, acá ustedes ven que los que están más protegidos es Lima, Ica, Madre de Dios, ¿ya? Y Apurímac y Tacna. Después los otros, los que están en Loreto. Entonces, las coberturas de la segunda dosis, peor todavía, es mucho más compleja. Solamente Lima es uno de los pocos departamentos que están mejor coberturados. Acá ustedes ven que si vemos en los avances de la vacuna de los niños y niñas de 1 año, ¿ya? No llega ningún departamento o región llega a cubrir óptimas cifras como para poder decir que sí, tenemos una buena cobertura. Por eso se han tomado medidas drásticas como mejorar las coberturas de la vacunación y ¿con qué objetivo? Con el objetivo de fortalecer las estrategias de vacunación y mantener las coberturas en el 95%. Porque si nosotros vemos, nosotros somos unos de los pocos países dentro de Latinoamérica que tenemos el 0.8% de índice de riesgo en casi todas las vacunas, a diferencia de otros países, ¿ya? Entonces nosotros estamos en cifras menores a las indicadas y estamos en un latente riesgo de poder adquirir cualquiera de las enfermedades, sobre todo las virales, que son las que arrasarían una serie de problemas en caso de no vacunarse, ¿no? Entonces ahora se va a vacunar todos los niños de 1 año hasta los 6 años, 11 meses, 29 días, ¿ya? De todo el territorio nacional, independientemente de su estado vacunal, es decir, a todos. ¿Por qué razón? Porque se han presentado casos ya acá en Lima, en Surco, en uno de los distritos, se ha presentado un joven que ha presentado, viniendo de otro país, ya, un caso confirmado de sarampión y otro caso de una niña de 10 meses, ¿no? Entonces, los expertos han recomendado que mejor se haga un barrido a nivel nacional que va a iniciarse del 15 de septiembre al 31 de septiembre, ¿ya? Este va a ser posteriormente evaluado y monitoreado, ¿ya? Es decir, se va a sacar muestras de algunos lugares que ya se vacunaron para ver si efectivamente se logró coberturar o no. Entonces, aquí estaremos involucrados todos y tenemos que tomar conciencia de que nosotros tenemos brechas importantes que tenemos que cubrir.
Ya hay susceptibles, de que haber susceptibles, hay muchos susceptibles, ustedes ya acaban de ver los mapas epidemiológicos, donde indican que efectivamente nosotros corremos un alto riesgo de poder adquirir la enfermedad. Muchos dirán, están vacunados, pero acuérdense de los errores programáticos, acuérdense de la cadena de frío, si fue adecuada o no fue adecuada para podernos determinar si efectivamente, a pesar de haber sido vacunados, esa vacuna ha sido óptima o no, porque en esos casos no correríamos tanto riesgo, pero sin embargo, sabemos que no es verdad, que corremos un grave riesgo de poder adquirir esta enfermedad en forma masiva, ¿no? Y quise también hacerles llegar, a pesar del tiempo, voy a tratar de ser lo más breve posible en cuanto a la vacuna contra la rabia, ¿ya? Porque también es algo nuevo para muchos de nosotros, ¿ya? Sabemos que esta enfermedad es una enfermedad viral, ¿no? Que se incuba en humanos y oscila entre una semana e incluso en un año, ¿no? Y dentro de ese año no hay signos ni síntomas. También el 100% es mortal, lamentablemente, una vez iniciados los síntomas de esta enfermedad, y ataca al sistema nervioso central y periférico, y es por eso que produce en forma acelerada la muerte, ¿no? El 100% es prevenible a través de un tratamiento antirrábico oportuno. Quería mencionarles también en lo que se refiere a la rabia, que nosotros tenemos que tener en cuenta de que va a depender, cuando nosotros aplicamos la vacuna antirrábica, va a depender mucho del, del tipo de las características de esta mordedura, porque puede ser un arañazo, puede ser una mordedura leve o profunda, ¿no? También tenemos que ver el tipo de animal que nos ha agredido. En este caso, los más graves es el murciélago, como ustedes saben, porque es un animal, un quiróptero agresivo, en cuanto a la virulencia que él tiene, y aparte también los animales que no son domésticos, ¿ya? Como por ejemplo el zorro y otros, ¿no? También tenemos los domésticos, que es de menos cantidad, pero aparentemente son los más vacunados, pero son los más urbanos, o sea, son los que más viven con el humano. Entonces, eso no le quita de que si no está vacunado no le haya dado o no le dé la rabia. También tenemos animales que no tienen nada que ver con la rabia, sin embargo, a veces los incluimos. Por ejemplo, el gato sí es un animal doméstico que existe la probabilidad de que sí tenga rabia, pero es mínimo. Entonces, al ser mínimo, el Estado, ustedes saben que le da prioridad a lo masivo, ¿no? En este caso es el perro, o sea, por eso dicen vacunación contra la rabia canina, ¿no? Incluso a los perros se les vacuna por convivir más con los humanos, pero no lo eximen, pero vacuna no hay para ellos, al menos a través del Estado. En cambio, lo relacionamos a veces por la rata. La rata nos puede dar una serie de enfermedades, ¿no? Pero no, más no la rabia. Esta vacuna se reconstituye, ¿ya? Como ustedes pueden ver, pero de acá hay que sacar algo importante. Por ejemplo, desde el año 2014, un poco más, se viene vacunando. Las últimas vacunas que hoy en día se vienen utilizando son de segunda generación, como la vacuna de la Verovac, que es Sanofi Francia. ¿Ya? Esta se reconstituye, tiene un diluyente, pero la vacuna se aspira con 0,1 con la jeringa de 27G por 5 octavos, que es la intradérmica, y esta misma vacuna se puede aplicar intramuscular, ¿ya? La aspiración es de 0,5 mililitros con la jeringa de
25G por una pulgada, ¿no? Entonces, o sea, es lo mismo que se utiliza para todas las intradérmicas y lo mismo que se utiliza para todas las intramusculares. Se aplica 0.5, pero para intradérmica se aplica la 0.1 mililitro porque se hace la pápula en la zona del deltoides. Pero acá van a ver ustedes la zona, ¿ya? Primero vamos a hablar de lo que es la reconstitución antirrábica intradérmica, que es también por el Instituto de Salud India, ¿ya? Esta vacuna también se aspira igual se aplica por vía intradérmica y por vía intramuscular. Se aplica 0.1 bueno, y 1 mililitro, ¿no? Si es que es intramuscular. ¿Ya? El tratamiento es igual, eso de que una vez reconstituido se diluye sin hacer movimientos bruscos, al igual que el sarampión, idéntico es el trato que se le da a esa vacuna. Las técnicas de administración, ya saben ustedes que ahí se forma la pápula entre 0.5 a 0. Disculpen, dentro de 5 a 15 grados, ¿no? ¿Y dónde se va a aplicar? En el caso de los menores de 2 años, se aplica en la región del muslo, ¿ya? O región deltoidea, como ustedes pueden ver aquí en los gráficos, en los dibujos de los niños, ¿ya? Y en los mayores de 2 años a más, ¿ya? Acá están los músculos, ojo, en la región muscular estamos diciendo, ¿ya? No estamos hablando de la parte del deltoides, ¿no? Estamos hablando de la región deltoidea, no estamos hablando del vasto externo, sino de la región lateral, ¿ya? La región lateral, como ustedes pueden ver, ¿ya? Ahí se aplica en la vía intradérmica, ¿no? Y en los mayores de 2 años a más, en la región deltoidea. Entonces, si estas zonas estuvieran, por decir, dañadas por la mordedura, entonces hay otras opciones que se puede aplicar en cualquier otra zona donde existe mayor acúmulo de tejido subcutáneo, de tejido donde haya, disculpe, pasen los ganglios linfáticos, como la zona acá ustedes ven supraescapular, como ustedes pueden ver acá, ¿ya? Y también en la zona de los brazos, ¿no? Que son casos excepcionales en el caso de que no se pueda respetar las zonas ya indicadas. Que ustedes ven estas manchitas verdes en las partes del cuerpo de estas personas. Y la forma de colocar, ¿ya? Durante la administración de la vacuna la dosis es la misma para todos los grupos de edad, ¿ya? La pápula es de 6 a 8 mililitros. Hay 2 sitios de aplicación, el lado derecho y el lado izquierdo, por día, ¿ya? A los 4 días, por 4 días. ¿Cuáles son los días? Del 0 días, que es hoy día, por ejemplo, me vacuno, después a los 3 días me vuelvo a vacunar, después considero los 7 días de la primera vacuna y a los 28 días de esta misma primera vacuna. Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, la administración de la vacuna, la dosis es la misma para todos, ¿no? Un frasco un sitio de aplicación por día, ¿ya? Y se respeta los 5 días, ¿no? Ahora, acá ustedes pueden ver también las mismas zonas en los muslos y en el deltoides, ¿ya? Y acá pueden ver mejor cómo es que se logra realizar la vacuna. La vía intradérmica, ustedes ven 2-2-2. ¿Por qué 2-2? Porque o sea, ese mismo día, por ejemplo, en el día 0, se aplicarán una dosis en un brazo y en el otro brazo,
y así sucesivamente hasta el 7.º día. Se descansa y al 28.º día se vuelve a vacunar. Igual sucede en la vía intramuscular, ¿ya? Pero aquí sí se aplica en un solo lugar, o sea, en el deltoides, y se aplica una sola dosis, pero intradérmica será en un brazo y en otro brazo, por ejemplo, si se va a aplicar en el brazo. Y la reexposición, ¿qué quiere decir reexposición? Que yo me están aplicando y coincidentemente me vuelve a morder otro perro, ¿ya? En esos casos, nosotros tenemos que considerar que se continúa la vacuna, ¿ya? Y se vuelve, o sea, me vuelven a morder el perro, ¿ya? Entonces, aplico una dosis si es intradérmico, una sola dosis y otra sola dosis a los 3 días, y vía intramuscular es del 0 días al 3.º día, pero una sola dosis. Y acá ustedes pueden ver los ejemplos que les voy a dejar, ¿ya? Por ejemplo, en la profilaxis post-exposición, ¿ya? Con la vacuna por vía intradérmica, acá ponen la fecha, ¿no? Día 0, día 17, ejemplo, ¿no? ¿Ya? Al día 3, ¿qué le voy a poner? Mire, aquí ambos brazos, ¿no? Aquí están los ambos brazos, le voy a 0.1 mililitro cada uno, ¿ya? Y al día, pasan los 3 días y le coloco acá. Le vuelvo a colocar, pasan los 7 días, del 17 más 7 es 24. Ya, del 17 más 28 ya sale el día 14. ¿Ya? Porque de acá le falta 13 días más o menos, y más 14, ya sale 28 días. ¿Ya? Es así. Son ejemplos que se colocan. ¿Ya? Pero siempre recordando que la región del muslo, región deltoidea, se aplica a todos los niños menores de 2 años y mayores de 2 años a más. Para personas que no pertenecen a comunidades nativas, esto no se toma en cuenta. Bueno, esto les quería mencionar porque, otra cosa, me estaba decirle que la vacuna, no se administra la vacuna por la vía intravascular, ni tampoco las inmunoglobulinas y la vacuna antirrábica no deben ser combinadas en las mismas jeringas. Si ocurre una anafilaxia o reacción alérgica severa, administrar medicamentos apropiados, como por ejemplo la adrenalina, ¿ya? Y siempre tener en cuenta de que usar con prudencia si es alérgico a la polimixina B, a la streptomicina o la neomicina, ¿ya? En sujetos que también presentan un índice de plaquetas como la trombocitopenia. La vacuna debe usarse con precaución debido al riesgo del sangrado y ocurrir una administración durante la administración intramuscular, ¿no? También hay que tener en cuenta aquellos que toman corticoides, clonazepam, eso no se pueden colocar la vacuna, ¿ya? Bueno, eso es lo más trascendental que les quería mencionar. No sé si habrá alguna pregunta por ahí que ustedes quieran realizar. ¿Pueden preguntarme, por favor? ¿Hay alguna pregunta que deseen hacerme? Si ha sido claro, pueden escribir también igual, ¿no? ¿Se han entendido? Si no, yo voy a preguntar, porque, bueno, ya he terminado la exposición, pero quisiera saber si hay alguna inquietud de parte de ustedes. Les he ido respondiendo a todos los que me han preguntado, pero no sé si habrá alguna pregunta suelta por ahí.
A ver, de repente yo pregunto. A ver, ¿hay alguna pregunta? Bueno, he estado respondiendo todas las preguntas que me han venido haciendo. En caso de no haber preguntas, ya nos vemos la próxima semana, en la fecha que ya les deben de haber indicado. Eso es todo por ahora. Me despido de todos ustedes y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por escucharme. Sí, obviamente la diapositiva deben de estar haciéndoles llegar. Ya, no se preocupen, le voy a hacer llegar la diapositiva para que ustedes puedan leerlo con más detenimiento. He tratado de poner toda la información que tenemos, ¿no? Para ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego.